hay nombres que son pura leyenda, ¿verdad? Lautaro es sin duda uno de ellos. Pero, ¿y si os dijera que ese héroe épico que tenemos en la cabeza es en gran parte una invención poética? Pues bien, hoy vamos a tirar del hilo de la historia, vamos a bucear en los archivos para separar el mito del hombre de carne y hueso. Y ya os adelanto que la historia real es mucho, pero que mucho más sorprendente. Y todo empieza aquí, con este verso. En su famosa obra, La Araucana, Alonso de Ercilla no es que describiera a un guerrero, es que directamente esculpió a un héroe de mármol, a un semidios. Y claro, esa imagen tan potente, tan romántica, es la que se nos ha quedado grabada a fuego durante siglos. El problema es que es solo eso, poesía, pura poesía. Y la historia de verdad, bueno, es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa si rascamos un poco la superficie de esa leyenda? ¿Qué encontramos debajo? Pues lo que nos cuentan los documentos de la época es un retrato, bueno, completamente diferente y, en mi opinión, mucho más increíble que cualquier poema. Así que vamos allá, vamos a conocer al Lautaro de verdad. Vale, para poder entender al genio militar, al estratega, primero tenemos que entender al cautivo. Porque es que su juventud es, digamos, la piedra angular de toda su leyenda, y es justo ahí donde el mito y la realidad se pegan un batacazo tremendo. A ver, aquí está el kit de la cuestión, el dato que lo desmonta todo. La idea esta de que Lautaro fue un niño casi un paje, criado por Pedro de Valdivia, pues se cae por su propio peso con una simple fecha. Valdivia no pisa territorio araucano hasta el año 1550 y muere 4 años después. Las cuentas no salen, es que es cronológicamente imposible. La realidad documentada es que a Lautaro lo capturan, sí, pero no como un niño. Lo capturan ya siendo un adolescente. 16 o 17 años. Esa es la edad que las crónicas más serias calculan que tenía. Y esto es importantísimo, ¿eh? Porque no estamos hablando de un crío impresionable, de una página en blanco que se deja moldear. ¡Qué va! Era un chaval ya hecho y derecho, con su identidad, sus tradiciones y sobre todo con una lealtad a su gente que ya estaba más que clara. Y claro, este matiz lo cambia absolutamente todo. Lautaro no era un sirviente que se había adaptado a la cultura española, no. Era un prisionero de guerra. Su tiempo con Valdivia no fue una especie de Erasmus cultural. Fue literalmente una clase magistral de espionaje. Desde las caballerizas, donde cuidaba a los caballos, estaba tomando nota de todo. Cómo luchaban, qué armas usaban, cómo se movían y, lo más importante de todo, cuáles eran sus puntos flacos. Venga, avanzamos a uno de los momentazos de su historia, el que define la leyenda. Su deserción en plena batalla de Tucapel. La poesía, claro, nos lo cuenta como un arranque de furia patriótica, un impulso del corazón. Pero si miramos los hechos, la cosa parece mucho, mucho más calculada y más compleja. Resulta que antes de Tucapel ya se estaba cociendo algo muy gordo, una conspiración a escala masiva. O sea, que no fue una chispa que saltó de repente. Para nada. Era un plan de rebelión general, organizado con un secretismo brutal. Tan secreto que hasta los sirvientes indígenas que trabajaban dentro de las casas de los españoles estaban en el ajo. Así que pensadlo bien. Lo de Lautaro no es un arrebato, es la pieza final de un dominó, la culminación de un plan maestro. Él no era el que encendía la mecha, él era la señal pactada. Su deserción no fue el comienzo de nada, fue el pistoletazo de salida coordinado para que todo un levantamiento que llevaba tiempo preparándose se pusiera en marcha. Y en cuanto se pasa al otro bando y le nombran general, ¡boom! Ahí es donde vemos para qué sirvieron todos esos años de mozo de cuadra. Lautaro no se limita a unirse a la guerra, no, la reinventa, la pone patas arriba aplicando cada cosa que había aprendido de sus enemigos. Y el efecto es inmediato, devastador. O sea, estamos hablando de que en menos de 3 meses, el mismísimo líder de la conquista, Pero de Valdivia, cae. Un ejército entero que venía de refuerzo es aniquilado, y Concepción, que era la ciudad española más importante del sur, es literalmente borrada del mapa. Esto, evidentemente, no es suerte. Es el resultado de una estrategia militar de un nivel superior. Y aquí es donde de verdad vemos al genio en pleno apogeo. ¿Qué hizo? Pues cosas que eran totalmente revolucionarias para su gente. Les enseñó a no tenerle miedo a la caballería, a combatirla, con oleadas de infantería. Se inventó lo de cavar fosos para que los caballos cayeran, y quizás lo más brillante, se dio cuenta de que la artillería, esos cañones que para los indígenas eran como rayos del cielo, se neutralizaban de una forma muy simple, eliminando a los tipos que los manejaban. En resumen, cogió lo mejor de la guerra indígena, le sumó todo lo que sabía sobre las debilidades españolas y creó un cóctel militar imparable. Y lo más curioso es que el propio Ercilla, el que creó el mito, no puede evitar dejar caer en sus escritos la mezcla de rabia y de aluciné que sentían los españoles.
Lo llama un bárbaro muchacho, un chaval. Y es que tenía apenas 20 años, 20. Y estaba dándole un repaso táctico a capitanes veteranos de, el que era uno de los ejércitos más potentes del planeta en ese momento. Pero ojo, que la historia de Lautaro no se queda ahí. No es solo una historia de defensa, de resistir. Su ambición era mucho, mucho mayor. Después de todas esas victorias en el sur, se le ocurrió un plan tan bestia, tan audaz, que los propios cronistas españoles de la época es que casi ni se lo creían. Y aquí es donde Lautaro pasa de ser un gran táctico a ser un estratega con mayúsculas, un visionario. Su objetivo ya no era parar a los españoles, no, era echarlos del todo. Su gran plan era marchar sobre la capital, sobre Santiago, y limpiar el territorio por completo. Y esta cita del cronista Rosales es clave para entender su cabeza. Su lógica era impecable. Lautaro se dio cuenta de que las ciudades del sur eran solo tentáculos. El verdadero cerebro, el centro de mando desde donde se organizaba toda la conquista, era Santiago. Así que, para ganar la guerra de verdad, había que ir directo a por la cabeza de la serpiente. Y el plan para hacerlo era, de nuevo, metódico y brillante. Nada de una horda gigante y lenta, no. Seleccionó a una fuerza de élite, 600 de sus mejores guerreros, 10 veteranos, rápidos y ligeros. La idea era subir hacia el norte, meterse en la boca del lobo, en territorio enemigo, montar allí una base bien fortificada y, desde ese punto, ir uniendo a las tribus locales para lanzar el ataque final sobre Santiago. Un planazo. Así que al final, cuando quitas toda la purpurina del mito, toda la poesía, la figura que queda es todavía más impresionante. No era un semidios de verso, era un genio militar de carne y hueso. Un joven que a base de inteligencia, de innovación y de una visión estratégica increíble, le dio la vuelta a la tortilla y sentó las bases de lo que muchos siglos después llamaríamos la guerra de guerrillas. Y claro, esto nos deja con la gran pregunta en el aire, ¿no? ¿Murió antes de poder llevar a cabo su gran plan? Solo podemos imaginar. Pero ¿y si lo hubiera conseguido? Si esa marcha sobre Santiago hubiera tenido éxito, ¿cómo sería el mapa, la historia de todo el continente hoy en día? Es una idea vertiginosa, desde luego, algo en lo que merece la pena pararse a pensar.